Hola chicos, nos vamos a ocupar ahora de los errores en la medición y el tratamiento de errores, porque siempre que se hace una medición con cualquier instrumento se va a cometer un cierto error y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando se trabaja en laboratorio, para poder minimizarlos y poder tratarlos, como después vamos a ver. La medición es asociar una magnitud física, un valor dimensionado en relación a una unidad arbitrariamente definida para medirla. Eso es la definición más común de medir. Después, en el proceso de medición tenemos varios aspectos que tener en cuenta. Lo que se va a medir, los instrumentos con los que se mide, del cual el observador forma parte. También tenemos el sistema de referencia con que se compara, es decir, las unidades. Los instrumentos de medición son una variedad infinita para medir una cantidad de cosas que ahora no vamos a ver todos, pero claramente tenemos muchos para medir longitud, las balanzas para medir masa, tenemos cronómetros para medir tiempo, termómetros para medir temperatura, etcétera, 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 y muchas otras cosas más. El instrumento de medición tiene tres características que vamos a detallar: la exactitud, la precisión y la sensibilidad. Veamos qué es la exactitud. Se refiere al grado de coincidencia con el patrón de medida, de tal manera que las mediciones que se hagan con un instrumento exacto resultarán muy próximas al valor verdadero. Es una medida de la calidad de la calibración de nuestro instrumento respecto a patrones de medida aceptados internacionalmente. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando yo voy a utilizar, por ejemplo, una regla para medir centímetros, ese centímetro que me da la regla o ese milímetro que me muestra tiene que ser exactamente un centímetro según patrones internacionales de medida. Si por ahí una regla está mal fabricada y los centímetros son un poco más chicos o un poco más largos de lo habitual, o de lo que está contemplado en la ley, entonces no es un instrumento exacto. Después tenemos la precisión. En un instrumento la precisión es la diferencia entre las distintas medidas de la misma magnitud, y en general la precisión está dada por la menor división de la escala en ese instrumento. Ejemplo, en una regla milimetrada la precisión es 1 milímetro, porque la menor longitud que puedo medir con una de estas reglas es la diferencia entre dos rayitas chiquitas que están acá, y es 1 milímetro. Entonces la precisión de este tipo de reglas es 1 milímetro. Vamos a ver un ejemplo con instrumentos para medir tiempo. Imagínense estos dos relojes. Uno es un cronómetro digital y el otro un reloj analógico común. Estos dos instrumentos muestran lo siguiente. El cronómetro puede medir hasta la centésima de segundo, un segundo dividido 100 partes. Pero en este caso, en el ejemplo, el cronómetro adelanta 2 minutos por hora. Cada hora que está funcionando, el cronómetro adelanta 2 minutos. Y después tenemos el reloj analógico, que puede medir solamente hasta el segundo, porque con esta aguja solamente indica los segundos, pero atrasa 2 minutos cada 5 días. O sea que este instrumento, el digital, tiene mayor precisión, pero menor exactitud. Y el reloj analógico tiene mayor exactitud, pero menor precisión. ¿Se logra ver la diferencia? Acá tenemos otro gráfico que se suele
mostrar para ver la diferencia entre exactitud y precisión. Imagínense que tenemos un blanco y estos puntitos rojos son las mediciones. Si nosotros estamos más cerca del centro, la medición es mejor. Fíjense en el primer ejemplo, en el A, es una determinación precisa porque todas las mediciones están cerca unas de otras, pero es inexacta porque está lejos del centro. El B es un caso en el cual hay mayor exactitud y mayor precisión, porque todas las mediciones están cerca unas de otras y a su vez están en el centro. En el caso C, las mediciones tienen menor precisión porque están alejadas unas de otras, y además tienen poca exactitud porque están lejos del centro. Y en el caso D hay mayor exactitud pero muy poca precisión, porque las mediciones, como ven, una está en el centro, las otras están por fuera, entonces es una medición poco precisa, pero más exacta. Otra cosa que tiene que ver con los instrumentos es la sensibilidad. Está relacionado con la capacidad del instrumento para apreciar pequeñas variaciones de la magnitud, es decir, con la variación mínima de la magnitud que el instrumento es capaz de medir. Luego tenemos la clasificación de los errores. Vamos a ver tres tipos de errores que se cometen a la hora de la medición. Uno es el error sistemático, otros errores de apreciación y otros errores casuales. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. En los errores sistemáticos son, por ejemplo, una imperfección o desajuste del instrumento de medida. Por ejemplo, dice brazos desiguales en una balanza. De aplicación de un método erróneo. Por ejemplo, dice la medida de la diferencia de potencial entre los extremos de una resistencia con un voltímetro cuya resistencia interior es comparable a la primera resistencia. Esto tiene que ver con cómo se construyen los voltímetros, que tienen una resistencia interna. Si son muy parecidos a la resistencia que queremos medir, la medición va a ser inexacta. Después tenemos de acción permanente o de causa exterior, que por ejemplo dice la acción del campo magnético de la Tierra sobre un instrumento con campos magnéticos. Por ejemplo, en un instrumento como la brújula que utiliza el campo magnético de la Tierra, bueno, si ese campo magnético puede producir errores en el instrumento. Después tenemos errores de apreciación. Ocurren cuando el observador debe apreciar una graduación de la división mínima de la escala y lo que lleva implícito cierto error. La estimación de lectura es el menor intervalo que un observador puede determinar con ayuda de la escala del instrumento utilizado para medir. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero medir este cuerpo amarillo y utilizo esta regla que tiene una división en centímetros, supónganse, y un puntito en el medio, o sea que la menor división es medio centímetro. Este objeto, su longitud está entre 7,5 y 8, pero no veo bien o no se aprecia bien en qué lugar exactamente está la medición. Por eso yo puedo decir que tiene 7,6 centímetros, 7,7 centímetros o 7,8, dependiendo de la vista o la práctica de cada medidor, digamos. Después tenemos errores casuales, son los que se producen al azar. En general son debidos a causas múltiples y fortuitas. Tenemos varios ejemplos. Pequeñas variaciones en las condiciones ambientales de temperatura, presión, movimiento de los soportes. Después tenemos causas atribuibles al observador. Error de paralaje quiere decir cuando uno está mal ubicado y
la vista no, o sea, la visión no es la correcta desde ese lugar donde está ubicado. Variación en la tensión, por ejemplo, si alguien se distrae o si está tomando muchas medidas y se fatiga y el cansancio empieza a hacer que la medición no sea correcta. Después tenemos otros que son propios del instrumento, tensiones accidentales en los soportes, y acá otro ejemplo, el movimiento browniano, dice que es el movimiento que tienen las partículas en un líquido o en un gas. Supóngase que estamos midiendo temperatura con un termómetro de mercurio y bueno, hay que tener en cuenta que las partículas de mercurio también tienen su movimiento interno, entonces eso puede afectar la medición, etcétera, etcétera. Vamos a ver el tratamiento de esos errores, o sea, cómo podemos minimizarlos y hacer que esos errores que estuvimos comentando no afecten o afecten lo menos posible a nuestras mediciones. Como primer concepto, vamos a ver qué es el valor más probable o valor verdadero conversional. Es el promedio aritmético de una serie de mediciones, todas realizadas en las mismas condiciones. Es un valor probable, es decir, que es el valor más cercano al valor verdadero de la magnitud que medimos. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, sencillamente hacemos una cantidad de mediciones y las sumamos todas a las mediciones y luego las dividimos por la cantidad de mediciones. Supóngase que hago 10 mediciones, bueno, voy a tener que sumar todos los valores, x1 es la primera medición, x2 la segunda medición, x3, etc. Y luego divido por el número de mediciones. Es un promedio. Luego tenemos el error absoluto, que es la diferencia entre cada valor de la medición y el valor más probable. Acá en el símbolo, bueno, acá voy a volver. Esto les quería explicar. Esto quiere decir, este símbolo quiere decir sumatoria. Y le decimos a todos los valores que tiene, por ejemplo, x1, x2, x3, vamos a decir que es xi. Y i varía desde 1 a n. N va a ser nuestro valor final. Si tengo 10 mediciones, i va a ir de 1 a 10. Si tengo 20 mediciones, i va a ir de 1 a 20 y así sucesivamente. Bueno, este xi es el valor de cada medición. Y x con la rayita arriba es el valor más probable. Entonces, el error absoluto es la diferencia entre cada medición y el valor más probable. Acá también dice que el error absoluto puede tomar valores positivos y negativos. Cuando es positivo indica que el error es por exceso y cuando el valor es negativo, el error es por defecto. En algunas mediciones no se toma en cuenta el signo del error, sino que se toma el valor absoluto de la diferencia. O sea que no es importante si es positivo o negativo. Nosotros por ahora sí vamos a considerar el signo, pero eso depende de qué es lo que estamos midiendo. A veces no hace falta indicar el signo del error. Bueno, después tenemos el error relativo. Es la relación que existe entre el error absoluto y la magnitud medida. Es adimensional, eso quiere decir que no tiene unidad, es un número, y es equivalente al error absoluto por cada unidad de magnitud medida. También podemos decir que calculando el error relativo podemos ver cuán importante es ese error que se cometió en esa medición. Bueno, el error relativo es la división entre el error absoluto y el valor más probable. Por último tenemos el error porcentual, que dice si multiplicamos el error relativo por 100, tendremos una idea del error cometido cada 100 unidades de medida. Vamos a ver un ejemplo de toma de mediciones y de tratamiento de errores.
Supóngase que realizamos 10 mediciones de la longitud de un pizarrón de un aula, cuyos valores se observan en la siguiente tabla. Bueno, tenemos esta tabla donde tenemos las 10 mediciones. Tenemos el número de medición acá, de 1 a 10, y acá los valores de longitud del pizarrón, en metros. Si ponemos una cosita que les quería decir es que si ponemos la unidad acá arriba en las tablas, no hace falta poner después la unidad para no sobrecargar, digamos, la tabla. Entonces, cada uno de estos valores es un valor de longitud. Vamos a proceder a sacar el valor más probable. El valor más probable vamos a hacer la suma de todas las mediciones, de las 10 mediciones. Yo ya lo hice acá, la suma da 22,33 y lo voy a dividir por la cantidad de mediciones. La cantidad de mediciones es 10, o sea que 2,233 es mi valor más probable y lo voy a poner acá en el centro porque es un solo valor para todas las mediciones. El valor más probable es uno solo. Recuerden, si tengo más mediciones, obviamente voy a tener que hacer la suma de todas las mediciones y dividirlo por la cantidad de mediciones. Supóngase que tengo 30 mediciones, bueno, voy a hacer la suma de todas las mediciones y lo divido por 30. En este caso tenemos 10. Bien, pasamos a el error absoluto. El error absoluto, recuerden, es la resta de cada valor. En este caso 2,24 es el primer valor y le restamos el valor más probable, que en este caso es 2,233. La diferencia es 0,007. Entonces ponemos ahí 0,007. Bien. Otra cosita que les quería decir es que a la hora de completar estas tablas es útil fijarnos dónde se repiten los valores. Por ejemplo, 2,24, ven que es la primera medida, se repite en la medida número 3, en la medida 8. Entonces lo que puedo hacer es directamente copiar ese valor de error absoluto en esas dos casillas, porque como es el mismo valor, no tengo que hacer la resta las 10 veces. ¿Se entiende? Luego pasamos al error absoluto 2, que en este caso es 2,23 menos 2,233. La diferencia, acá en este caso fíjense que es negativa, es menos 0,003. La pongo en el casillero número 2 y luego repito el mismo valor para todos los lugares donde dice 2,23. Fíjense, en el 2, en el 6 y en el 10. Bien. Así sucesivamente con todos los valores hasta que voy a completar toda la columna de error absoluto. La resta de cada medición y el valor más probable. Pasamos a el error relativo. El error relativo es tomar el error absoluto y dividirlo por el valor más probable. O sea que en el primer caso va a ser 0,007 dividido 2,233. Acá nos da 0,00313. Este número, ustedes lo hacen en la división en la calculadora, tiene mucho más decimales. Yo lo que tomé fue 3 decimales distintos de 0, porque considero que 3 decimales distintos de 0 ya es una medida muy precisa. Dependiendo del trabajo que tengamos que hacer, este número puede tener más o menos cifras. Bien, repetimos el mismo valor para los lugares donde se repite, el mismo valor de error absoluto, mismo valor de error relativo. Acá, por ejemplo, donde tenemos 0,003 de error absoluto, lo dividimos por el valor más probable y me da este otro valor. Y así vamos completando la columna de error relativo. Bien.
Por último tenemos el error porcentual. En el error porcentual se toma el error relativo, o sea la columna anterior, y se la multiplica por 100 simplemente. Fíjense que en el primer caso va a ser 0,313. Repito, en donde se repite todo el mismo valor, y lo mismo hago con todos los otros valores, multiplico por 100 simplemente. Bien, acá tengo completa la tabla de valores de error de cada medición, de todas las mediciones que hice con esta longitud. Acá les puse en notación científica. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes van a estar trabajando con la calculadora científica y los cálculos les va a dar con notación científica. Entonces, tómense un momento para ver la comparación entre los valores en notación científica y los valores sin notación científica. Así no se confunden a la hora de copiar los valores que le da la calculadora. Ustedes en cualquier trabajo que puedan hacer, a mí me da lo mismo si ponen en notación científica o ponen en números normales, digamos. No hay diferencia para mí. Bien, las mejores mediciones son las que tienen el menor error. No confundir los valores negativos con menor error. El menor error de todos estos que está acá es el más cercano a 0. Para eso, recuerden la recta numérica que de matemáticas seguramente lo habrán visto. El menor error es el que está más cercano a 0. O sea que no importa si es negativo o positivo, es el menor valor absoluto. En este caso, los menores errores son estas mediciones que marqué en verde, que fíjense que es menos 0,13 el menor error. Lo que le decía anteriormente, que uno podría confundirse y decir menos 0,58 es menor que menos 0,13, pero no, la comparación tiene que ser en valor absoluto. O sea que los menores valores de errores, no importa si son negativos o positivos, son los que menor valor de cifras tienen. Espero que me hayan entendido. Bien, con esto ya están preparados para realizar los trabajos que tenemos que hacer de cálculo de errores en la medición. Un saludo, espero que estén bien. Chau, chau.